Y ya vamos a recibir a un compañero de esta casa, pero yo ahora recién confesaba que yo todas las mañanas me levanto y no soy infiel a nuestro canal porque a esa hora no tenemos informativo y escucho el informativo con él, también con Nicolás y con Carolina, pero me encanta escuchar el ritmo que le pone Miguel Nogueira a las noticias, a esa memoria que tenés, Miguel. ¿Cómo haces con esa memoria, por favor? Bueno, Buenos buen días. día. Bueno, gracias por la invitación primero que nada, ¿no? Muchas gracias a vos por estar. Muchísimas gracias. Aparte que te levantás 4:15, has dicho. 4:15, 4:30. Sí, Cada sí, vez si no, lo no tirás llego. un poquito más. Y Si no, sí, llegás. sí, pero lo que pasa es que si no, no llego, ¿no? Claro. Si no, no llego. Los 40 o 50 títulos que leemos a las 6 de la mañana ya están hechos en el 70-80% por Romina Perazza y Carolina Ramos. Y en esa primera media hora final de 5:30 a 6, hoy que salió Búsqueda, por ejemplo, dice, hay algo para incorporar acá. Hay que leer un montón. Sí, en realidad se sobrevuela, porque Y no sí. podés leer. En ese tiempo es imposible. Si te interesa algo, nos compartimentamos mucho, nos dividimos mucho, cada uno más o menos tiene su tarea. Después Carolina Ramos se borra, entre comillas, de 6:20 a 7, y ahí ella sí es la arquitecta de los títulos finales de las 7 de la mañana. Que me Son encanta, dos ¿no? mujeres de 27 años que están Imponentes, ¿no? despegadas. Aparte, obviamente vemos al aire a Carolina porque es el ratito que pasan en el Canal 10, lo pasan allí de 7 a 8. De 7 Porque a 8 estamos sale. al aire de 6 a 9. Eso, ustedes están de 6 a 9 en Radio Carve. Pero siempre ustedes nombran a Perazza porque evidentemente es un equipazo. Y es que no hay más remedio, no es una broma, no, es que es clave en el equipo. Sí, sí, se nota. Es se clave nota, en el equipo. En fin, fíjate que Romina Perazza fue una escuela rural, porque estaba escuchando lo que estaba, muy interesante la nota de Pereira, ¿Viste? que prácticamente no conocía casi nada de su obra, estuve prestándole muchísima atención. Increíble las cosas que cuenta, ¿no? Imponente. Y ella fue una escuela rural. ¡Qué linda! Fue una escuela rural, y la escuela rural tiene ese mecanismo que de repente hay 10, 12 alumnos, y hay uno en primero, hay 3 en segundo, Exacto. 4 en tercero. Esas maestras son increíbles. Tremendas esas maestras. Y ahí te das cuenta la Y oportunidad mirá que se cómo genera. creció. Claro. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y bueno, y está trabajando con nosotros hace algunos años. Romina Perazza, mira, le estamos haciendo Es del honrarla casi, en cualquier momento, Romina, te llamamos para que nos cuentes esa experiencia. Estaría buenísimo porque es de una escuela rural. Después, obviamente, la primaria completa, la secundaria completa y una educación terciaria. Claro. Y es una esponja, es decir, aprende, porque cuando ella empezó a hacer los títulos dijo, tengo que hacer títulos de fútbol, de básquetbol, de rugby, de automovilismo. Y esa forma de comunicar así es fantástica, porque tienen un ritmo que sí, realmente nosotros es respetamos mucho a la gente a las 6 de la mañana. La música es lenta, es cierto. Hay un tema folclórico 2 a las 6:20 o de canto popular, 6:30, no necesariamente, pero lo hay. Y vamos subiendo, vamos subiendo. Igual a las 7 te podés encontrar con Led Zeppelin. Digo, sí, digo, yo te digo. Que es mucho decir en Radio Carve. Salimos en Radio Carve, en Radio Cero, en La Paloma FM, y hay un grupo de uruguayos y argentinos que tiene una FM en Madrid que se llama Onda del Plata. Lo he visto. Y entre 11 y 12 de la mañana salimos también en Onda del Plata, en la FM en Madrid. Exacto. Y bueno, y después Tomás Friedman cuando aparece, bueno, me encanta, que es también otro compañero que tenés acá, porque aparte estás en Buscadores un poquito después del mediodía. ¿Qué días es que estás vos? Sí, yo hoy voy a estar, por ejemplo. Porque hay días que estás y días que no. Sí, yo estuve 20 años en casi 5.000 programas, ¿no? Imponente. Es decir, es el programa con más vigente, no estoy contando los informativos, porque Blanca Rodríguez está sentada ahí desde el verano del 87, o sea que hablamos de 35 años, hay que sacarle el sombrero. Imponente. Varias veces. Sí. Buscadores es el programa que, bueno, se supone que el show del mediodía tuvo más de 5.000 programas. Estos están documentados cada día, resistimos archivo porque además cada día decimos programa tanto, programa tanto, programa tanto. Esto lo hace acá un compañero nuestro, Mauro, de producción, que es fantástico porque así lleva ese control. Te diré que tenemos el 90 y pico de los programas ya respaldados. Porque primero los grabamos en VHS, de VHS los pasamos a CD y de CD pasaron a disco duro externo. Y ahora que hablas de todo esto, ¿no? Porque vos has pasado... Pasaron de CD a DVD y de DVD, sí. Hasta que después lo llevas en la nube. No, ahora hay respaldos en discos externos. Ahora ¿no? Sí, nube en todo caso. Vos has vivido, todo es una serie enorme, no es por tratarte de grande, pero has vivido desde, ¿no? Tipear a mano. Viví toda la evolución, no me molesta eso. Por eso, pero yo quiero ir antes de eso. Quiero ir cuando en la carpintería de tu papá
vos te habías montado tu estudio de radio. Tal cual. ¿Con qué? Con 12 años, 10, 12 años. 12 años básicamente, porque fue en el año 71 que arranca Radio Fortaleza en Rocha. Los que me conocen saben que esto es totalmente real. Eran 2 estudios que serían de 1,5 metros por 1,5 metros cada uno, o 2 cabinas, una consola hecha con una caja de cartón, con un tocadisco de plástico. Pero que andaba. ¿Eh? El tocadisco, obvio, ¿era sí, de juguete o de qué? No, andaba, transmitíamos para nosotros. Ahí está. Incluso había una antena en la carpintería. ¿Y ponías a la carpintería para que escucharan ahí mientras trabajaban? La carpintería ya estaba en bajada, o sea, ya estaba en bajada y las máquinas estaban prácticamente apagadas. Sí, porque si no escuchás nada, una sierra sin obviamente, fin. sí, una sierra, una escopiadora, una pulidora, es decir, las máquinas en la carpintería. Es un trabajo duro en las carpinterías, igual que en los aserraderos, sí, por el ruido permanente, digo, y por la viruta y el aserrín permanente, en fin. Hablábamos de que nuestros orígenes, mi papá también es carpintero. Mirá qué lindo. Y que yo tengo esos mismos recuerdos de la infancia, pero no había montado un estudio de radio. ¿De dónde sale eso? Porque evidentemente la tradición familiar, quizá tu padre quería que siguieras ahí en la carpintería, ¿o por dónde venía? No. La radio, el amor por la radio se lo debo a él. En esa carpintería había una radio Philips a válvula, solo para los más viejos a válvula, que seguro después vino el Transitor y la década del 60 trajo las Spica, las Hitachi, o sea que las grandes radios se pudieron hacer más chicas por el avance de la tecnología. Después vinieron los circuitos integrados, obviamente, y ahora ya prácticamente ni se venden radios, las tenemos en el celular, había celulares que tenían radio, que recepcionaban radios y ahora ni siquiera vienen más. Y mi padre había una radio prendida todo el tiempo. Mi primer recuerdo de una radio informativa viene del año 65, a mí no me molesta el tema de la edad. En el 65 fue lo de los porteños en el Liberay. Estos delincuentes argentinos que después de robar en Argentina se refugiaron en Uruguay, creo que habían robado un casino, está la película Plata Quemada, que recuerda eso. Y que, bueno, un incidente la policía denunció que estaban en el famoso edificio Liberay en la calle Julio Herrera. En la calle Julio Herrera creo que es entre Soriano y Maldonado, ¿no? Está bien. Estamos San José, San José, Soriano, San José, Soriano, Canelones, Maldonado. Ahí está. Yo creo que es entre Canelones y Maldonado. No me acuerdo bien el Liberay. Existe el edificio, ¿no? Y está intacto con un blanco inmaculado. Y ahí la policía pagó un precio carísimo a su inexperiencia de enfrentar delincuentes armados de ese calibre. Intentaron subir por las escaleras y ahí murió hasta el comisario que estaba a cargo del operativo, porque ellos abrían la puerta y tiraban las ráfagas de ametralladora a rebotar en la pared y con las balas de rebote mataron a uno que venía por... Como 3 policías muertos, yo no recuerdo eso, ha hecho un libro Abercorn, que tiene una continuación después, porque me consta que hubo familias de los policías muertos que dicen que no son tenidos en cuenta ni en la película ni en el libro. ¿No? Mirá. Porque ¿Y todo eso que porque pasaba, hay mujeres hoy hay mujeres que tienen hoy 50 y algo de años que eran hijos de esos policías muertos. Claro. Todo eso que me decías. Y estaba eso, en la carpintería estaba puesta CX14 El Espectador, así de la 810. ¿Te acordás? Y estaba una famosa grabación que decía: "A toda hora informa El Espectador". Y se cortaba la transmisión a cada rato porque fueron varias horas, pasó la noche incluso y hasta el otro día de mañana. A toda hora informa El Espectador, y me acuerdo que en la carpintería apagaban las máquinas. Para escuchar lo que pasaba. A ver qué estaba pasando con eso. Estaba el país entero en vilo, había una manzana cerrada y había unos delincuentes atrincherados. Acordate que en el 65, por más allá de que el movimiento de MLN Tupamaros alguna incursión ya había tenido, la guerrilla todavía no estaba en la calle. No, estaba lejos de la cabeza una cosa así. Totalmente. Impensado. Totalmente. Y, por ejemplo, la muerte de Kennedy fue en el 63, yo tenía 4 años. No me acuerdo. ¿Para qué voy a mentir? Claro. No me acuerdo de nada. También eso fue una noticia que inundó las radios. Y ahí el amor por la radio llega. Mi padre nos sentábamos a comer. ¿Estaba en la radio? Eso está mal, pero era lo que era. Entonces ponía a las 12:20 que estaba Luis Víctor Semino, que fue un famoso comentarista, de los más grandes comentaristas de fútbol desde la década del 40, el 50, el 60, el 70. Estuvo en radio lo que era Libertad Sport, lo que es la 890. En los últimos años estuvo con el relator Lalo Fernández, contemporáneos de Heber Pinto, de Solé, claro. y de la primera etapa de Víctor Hugo Morales. Tuve oportunidad de hablar con Luis Víctor, estaba 2:20, Luis Víctor Semino, y después venía Roberto Barri. ¿Cómo te acordás? Roberto Barri la memoria que tenés. Roberto Barri fue uno de los humoristas más grandes que tuvo este país.
muy censurado y prácticamente expulsado por la dictadura, ¿no? Muy censurado. Era un tipo que hacía humor de salón o te hacía lo que se llamaba antes cuentos verdes, ¿no? Es decir, Claro, cuentos sí, subidos es de verdad, tono, se pero llamaban él así. tenía para todos los gustos. Le pasó de llenar teatros, él trabajaba, lo he hablado con uno de sus hijos, de llenar teatros y venían de la dictadura y le decomisaban la recaudación y la gente no se quedaba sin, se lo llevaban y no lo veían ni le devolvían la entrada ni nada, porque lo fundieron. Y Y venía eso Roberto estaba Barbi, ahí, 2:30 está. venía el Flaco Guadalupe, que era el fundador del Debate, del Partido Nacional, y la radio O estaba sea, ahí, la radio y todo... sonaba, y sonaba, y sonaba. Y yo cuando tenía 13 o 14 años, de madrugada escuchaba muchas radios, seguro, tenía que entrar al liceo y mi padre gritándome, ¿Dormí? sí, en español de Rocha, ¿no? Duérmete, Miguel, duérmete. Y yo tenía, porque sabía que yo seguía escuchando la radio, entonces escuchaba radios de Brasil y escuchaba mucho a Juan Alberto Badía, con un programa que hacía en LS10 Radio del Plata, que se llamaba Imagínate. Imagínate se llamaba, por el Imagine de John Lennon, porque él era un fanático de los Beatles y Juan Alberto Badía me marcó muchísimo. ¿Y de ahí viene algo de la música? Totalmente, yo tuve una discoteca además. Eso, porque mirá que tenés perfiles vos, ¿eh? Ahí hice una discoteca en Rocha, en Radio Fortaleza. Eras DJ, se decía en esa época, ahora es DJ. Ahora pero... es DJ, además te diría, casi sí, que ni DJ. DJ. Sí, tuvimos una discoteca con Julio Buciolano, es un queridísimo amigo que vive hace más de 30 años en Estados Unidos, es un psicólogo clínico de jóvenes con problemas de adicción, es un fenómeno, Julio, y teníamos una discoteca que se llamaba Eclipse, y hacíamos un programa que se llamaba Eclipse Soul, con discos bastante nuevos, era lo que se escuchaba en el año 75, yo iba a quinto del liceo y tenía Radio Fortaleza enfrente, ¿no? ¿Cruzabas? Seguro, cruzaba la radio ahí, me escapaba, la radio fue como dice la canción de John Miles, Music, como que dice, was my first love. Fue primer amor. Fue mi primer amor, ahí está. Ay, mira. ¿Ves mirá qué lindo lo que estás diciendo? Ese primer amor, esa infancia, ese acercamiento a la música. También... Tuve la primera discoteca en Rocha porque antes se bailaba... Ah, era la primera de seguro, Rocha. Se bailaba con orquestas, que son las bandas, que ahora le decimos bandas, ¿no? Es decir, cada pueblo tenía una, dos o tres orquestas, que era bajo, guitarra, un par de guitarras, un teclado, que era un órgano, un órgano berreta, Sí. es decir, sí, se hacía lo que se podía. Algún farfisa italiano, alguna cosa así. Era lo que se podía comprar. Y cuando, vos estás en Radio Fortaleza, en otro momento pasás a otra radio. Paso a Difusoras del Uruguay, que pasó a Difusora Rochense, en el año 78, y después en el 85 me vengo definitivamente a Montevideo. Y ahí se te da una oportunidad, vos siempre hablás, de cómo aumentaba tu salario, vos lo tenías que hacer porque tenías que salir de aquello donde... Yo tenía una hija recién nacida y teníamos una situación, veníamos de la tablita del 82. Yo no tuve aumento no perdí el trabajo, pero no tuvimos aumento salarial durante casi que hasta el 85. El mismo sueldo 3 años. Hay que recordar... Con una inflación. La inflación en la que Sanguinetti asume el gobierno y la inflación del gobierno de Sanguinetti termina por encima del 100%. Sí, casi 130, 135%, muy parecido a lo que pasaba en Argentina. Después el gobierno de la calle Herrera en trabajar y se lleva... a 2 dígitos, menos de 20, menos de 10, pero mi sueldo era, y lo he contado tantas veces, de 25.000 nuevos pesos, que era el curso corriente, el nuevos pesos siguió vigente hasta el 93, era de 25.000 nuevos pesos en el 85, y cuando se va a Sanguinetti era de 1,5 millones de nuevos pesos. No valía nada. Y no valía nada, exactamente. No valía nada. Pero no ahí, valía nada. Concierto, ahí te vas a concierto. Ahí voy al nacimiento de Concierto FM. Hay que recordar, tienen que pensar los más jóvenes que cuando... que ojalá te estén mirando, porque la televisión a esta hora, por los más jóvenes estamos en un problema. Cuando se va la dictadura militar, acá había solo 3 FMs, que eran del Plata FM, de las más viejas de Uruguay, la más vieja de Uruguay y las más viejas de Latinoamérica. Dice el ingeniero Prado, ya fallecido, que la primera en transmitir en FM estéreo en América Latina. La FM del Plata, estaba también lo que es Océano, ahora que era FM del Palacio, ¿no? 93.9, y en el 76 nació Azul FM. Eran las únicas 3 FMs en el país, Brutal. En el Uruguay. Cuando se va la dictadura, entrega una serie de ondas, ahí aparece Galaxia, ahí aparece Del Sol, ahí aparece Alfa, ahí aparece Diamante, aparece Concierto, y nace el proyecto Concierto FM de la mano de Daniel Braná, que era su director, y de los Rupeñán, Arán y Berche Rupeñán. Y ahí, a través de una serie de amigos argentinos, que eran Enrique Merac y Enrique Aveledo, el querido Enrique Merac, me vino a la cabeza, Enrique Aveledo y Jorge Frank, dice, tenemos el encargado de grabaciones.
un canario de Rocha, dice, un canario de Rocha, encargarse de la FM, que ellos consideraban, y lo fue durante 4 o 5 años, la FM más importante en tecnología, y que este otro, sí, traelo y probalo. Y me vine. Y te viniste, y me tengo que volar hacia la actualidad porque si no, no nos va a dar el tiempo, pero durante todos estos años de trayectoria, Miguel, ¿qué cosas son las que te ha dejado más la radio? Sobre todo, también obviamente haces televisión, lo hablábamos hoy, lo de Buscadores, BTV, también con un espacio donde vos te regalo ser entrevistado por Miguel Nogueira, porque aparte no te deja pasar una cosa que se te haya olvidado. ¿Cómo haces con esa memoria? ¿Cómo haces para aguantar cuando ves cosas que están mal dichas? Porque a vos el tema de la ortografía, la sintaxis y todo lo más te desespera. ¿Qué es lo que más de alguna forma has recogido en todos estos años y que decís, vos sos un gran lector, ¿no? Pero ¿qué es lo que al día de hoy podés resumir y evaluar en esta trayectoria? Un gran crecimiento personal para empezar, ¿no? El gran disfrute y a veces el gran padecimiento de conocer a muchísimas figuras públicas fuera de micrófono, que es un gran disfrute y a veces es una gran decepción, capaz que ellos la tienen con nosotros también. Con respecto a la memoria, seguramente me está mirando mi esposa en casa y dice, sí, se acuerda de lo que le conviene. Yo no programo mi memoria. No sí, sé, es imponente. no, tengo amigos de Rocha que les pregunto por determinada calle, por determinadas cosas, y ellos viven allá y ni se acuerdan, y se vuelven a acordar cuando yo se los Pero pregunto. vos te acordás de los porcentajes, están hablando y vos decís, no, Sí, porque este es el 2% del no sé qué, seguro, y uno todavía ahí está le compito intentando a Lucich. buscar. Lucich tiene un MBA en economía y es un ingeniero agrónomo, Sí. y él sabe que él, en cuentas mentales le gano, pero no sé tampoco por qué tengo esa capacidad de... Lo fuiste desarrollando con el tiempo, ya eras así de chico. Siempre me fue quedando todo, demasiado, Claro, demasiado, ¿no? parece que no se te olvida nada. Demasiado. Con respecto a las entrevistas que vos decís, y te agradezco el gesto, El Perro Verde, Jesús Quintero, que hizo un ciclo en Canal 12, yo tuve la suerte de trabajar al lado de él, ahí, bueno, Alexandra Morgan encabezaba ese proyecto, cuando vino acá a Montevideo. Él era una esponja gigantesca, ¿no? Él cuando se entraba a hacer una entrevista, que tenía otros tiempos, él con letra muy grande, porque era coqueto y no se quería poner lentes, después en los últimos años se ponía, anotaba más de 20, más de 30 y hasta 40 preguntas. Y empezaba la entrevista. Lo que vos tenés que hacer es escuchar al entrevistado. Es probable que el entrevistado te vaya respondiendo las preguntas o es probable que te proponga una entrevista mucho mejor. El tipo de repente te dice, ¿sabe qué? Me tiene tan podrido el Parlamento que me voy a envolver en una bomba y mañana voy a tirar la bomba. Y tú no podés estar pensando qué le vas a preguntar. No, la siguiente pregunta anotada. Pero pasa en las entrevistas que están pensando lo que le van a preguntar y le dice, bueno, sigamos, y te acaba de decir que se va a envolver en una bomba y no te diste cuenta. Entonces hay que escuchar mucho. Hay que repreguntar, yo repregunto 1 o 2 veces y en la tercera vez llego y digo, bueno, no quiere contestar esto y sigo, tampoco me emperro con eso, preguntar. Y hay que estar frente al entrevistado y no enfrente al entrevistado. Yo no invito a alguien a mi casa para pelearme con él. Puedo llegar a pelearme si el tipo me sale con una... bendiciendo torturas o... Sí, porque vos te jugás bastante con las opiniones. O alabando muertes. Y sí, fíjate vos que te jugás bastante, o sea, por ahí a veces tendrás situaciones tensas o por lo menos lo que te vuelve de pronto el anonimato de una red social. Yo qué sé. Porque vos te la jugás mucho. Ayer hubo una marcha porque no hay novedades con respecto a los desaparecidos, ¿no? Y entonces hay un sector fuerte de derecha o de extrema derecha que odia que el tema esté arriba de la mesa. Yo no lo pongo arriba de la mesa, lo ponen los familiares que tienen el derecho de... Y yo pongo un ejemplo muy claro siempre con respecto a los desaparecidos. Suponete que es el año 73, 74 y detienen a 3 o 4 jóvenes de 19, 20, 21 años. Uno de los jóvenes se les muere en la tortura. Entonces viene el milico y le dice, se me murió. ¿Qué hacemos? Hacelo desaparecer. De tarde dice, se me murió la gurisa. Estoy así, hablando crudamente. Sí, sí. ¿Y qué hacemos? La crueldad Desaparecelo. de lo que pudo pasar. Mañana se me nos murieron 2 más. Es decir, loco, ¿en serio? No, no se nos murieron. Digo, claro. Los mataron, es obvio. Mataron. Ahora, eso como política, ya sé que había una guerra interna, como te dicen, etcétera, etcétera. Peor fue, obviamente, lo de Argentina, que fue casi que como una solución final. Los secuestramos y los matamos a todos, los que podemos. Padre, madre, hijo y tutor, niños, bebés. Entonces, más allá de estar en las antípodas de una cantidad de cosas de la guerrilla de acá, de la guerrilla de allá,
hay cosas que no se puede transar. Exacto. Es decir, alguien va a tener que hablar. Dificulto, como dicen en campaña, que alguien vaya a hablar. Miguel, me quedan mil cosas por No, preguntarte, obvio, pero pero me extiendo demasiado. No, me encanta porque fue eso, fue lo que fuimos contando, me encantó conocerte un poquito más, siempre con esa memoria, ya te digo, brillante. Te digo la última, que sí. la contaba alguna vez, el profesor Aecio Falco, que era un profesor de física, cuando nos dio clase tenía casi 80 años, o más de 80 años. La dictadura nos llevó puesto a todos los profesores que tuvieron que renunciar o fueron presos, Carlos Julio Pereira fue uno de ellos, era profesor de historia, en el 74 dijo, antes que me hagan renunciar, yo me voy a ir, y se fue, y fue un vecino más de la ciudad de Rocha, ¿no? Y Aecio Falco nos decía, no tenían idea de lo que iba a ser un disco duro, Aecio Falco, ¿no? Y lo que iba a ser la memoria RAM, que es una plaqueta adicional al disco duro, que todas las ventanitas que tenemos ahí van a la memoria RAM. Los que saben algo de adentro de una computadora entienden lo que estoy diciendo. Y él decía que la memoria era un vaso de agua, que se iba llenando, hasta que el momento que se llenaba. Y se llenaba mucho antes de morir, te decía él. Entonces, cada cosa que pasa esta entrevista es una gota que entra en tu memoria. Seguro, si está llena, aplica el principio de Arquímedes. El volumen que he recibido es igual al volumen. Entonces, se te fue una gota de agua para afuera. Y capaz que lo que comiste ayer, por eso te acordás de algo de hace 20 años, y que está firme allá abajo, y lo que pasó ayer, lo que comiste ayer, ya no te acuerdas. A medida que pasan los años, mucho más firme lo de atrás. Vos te acordás de lo de hace 20 años, de lo de ayer, y lo de mañana ya lo estás leyendo. Miguel, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ya te digo, me quedo con muchas cosas pendientes. Gracias a Ivana Nicoletti, que fue la que me llamó. Ivana, le mandamos un beso la mejor productora del mundo mundial, que no se enoje nadie. Fue la primera productora de Buscadores. Así que gran cariño. Te vemos hoy. Sí, hoy voy a estar. Hoy te encontramos ahí. Con el último libro de Álvaro Alfonso. Muy bien. Y seguramente periodo preelectoral te veremos en muchos lados. Sí, obviamente, y te podrás imaginar que en BTV como director de informativo hay que ir pensando el año que viene a ver qué se hace. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Fue un placer enorme. Ya te digo, yo te sigo siguiendo. Un abrazo a tu padre, porque el carpintero quedan pocos. Quedan pocos, sí. Linda madera tiene. Algo muy especial en sus manos. Sí. Muchas gracias. A ti.